Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Vamos a hablar de 9 motivos para implementar BIM, por los cuales tu empresa tiene que implementar BIM y por qué es necesario esta transformación, este cambio y este camino. Y escuchamos frecuentemente nosotros en el estudio, entre profesionales, incluso también en BIM Online, que llegan profesionales que dicen que ya se capacitaron, pero que no logran llegar a fondo con la metodología o lograr los resultados que están esperando. En general, estos profesionales hicieron algún curso de un software y esperaban que con eso pudieran estar implementando BIM o trabajando con BIM. Y la realidad es que para implementar BIM se necesita muchísimo más que esto. En realidad, implementar BIM implica trabajar con una metodología de desarrollo que es paulatina, que se planifica en el tiempo y que es paso a paso de acuerdo a las necesidades y a las características de cada una de las empresas que lo vaya a implementar. Pero antes de decidir qué tipo de formación es adecuada para ti, según las características de los proyectos que desarrolles, según las características de los clientes con los que trabajes, es necesario planificar esta implementación y hacer un diagnóstico de cómo estás trabajando habitualmente, con qué tipo de proyectos, qué uso le darías a BIM, por qué querés implementar BIM en tus proyectos y cuál crees que es ese beneficio que te va a dar o esos beneficios trabajar con BIM. En definitiva, una implementación son como capas, ¿no?, que uno va adquiriendo en este proceso de implementación de forma paulatina, pero que entonces en una primera instancia es necesario hacer este diagnóstico y después entonces planificarlo, definiendo estos usos. Y después recién entonces poder definir qué tipo de formación vas a necesitar o qué tipo de formación va a necesitar tu equipo en tu empresa para poder desarrollar estos procesos que vas a necesitar de acuerdo a esa planificación que realizaste de la implementación. Y después, entonces, que se realizaron esas capacitaciones, es que se puede hablar de trabajar de forma colaborativa, de intercambiar ese modelo. Luego de tener procesos a la interna de tu equipo, entonces podés empezar a pensar en tener procesos con otros equipos de trabajo externos. Si yo no tengo estos procesos creados, es imposible poder acordar con otro equipo de trabajo cómo trabajar. Si yo no conozco el lenguaje que se utiliza para intercambiar un modelo BIM, estos estándares, estas nomenclaturas, qué es lo que hay que definir, qué es lo que hay que documentar y cómo hay que hacerlo, no puedo entonces empezar a intercambiar ese modelo, no estoy preparado para que eso pase. Una vez entonces que empezamos a intercambiar ese modelo y a trabajar de forma colaborativa, es que después viene entonces esto de integrar este modelo con otros colaboradores, con otros actores involucrados y automatizar procesos. Una vez que yo ya tengo ciertos procesos de gestión de la información, de intercambio y de comunicación ya creados, los puedo automatizar y generar entonces mucho más eficiencia en los procesos del desarrollo de proyectos que realizo habitualmente. Al final es como una receta de cocina, ¿no? En la medida que uno repite ese proceso una y otra vez, en lo que son tareas mecánicas y repetitivas, tanto de documentación, de exportación de láminas, de exportación de un modelo, de chequeo de calidad, de comunicación. Una vez que yo tengo esos procesos creados y los empiezo a repetir, es que voy entonces a notar esa eficiencia en la integración, en el intercambio de información. Automatizar procesos, en definitiva, con datos, con estas herramientas digitales y en entornos colaborativos, es lo que va a brindar el mayor beneficio de trabajar con BIM. Y eso recién se logra una vez que hay toda una serie de capas anteriores que se fueron desmenuzando y desglosando paso a paso. Querer obtener estos beneficios sin antes haber pasado por todos los pasos previos realmente es imposible y seguramente no llegues a buen puerto y tengas que volver para atrás en algunos pasos. Y esto te lo cuento porque en unos meses vamos a recibir acá en Montevideo
a alumnos de un instituto en México que van a hacer una inmersión en implementación BIM. Ellos están estudiando arquitectura, aprendiendo BIM, pero desde la teoría. Quieren ver cómo funciona en la práctica, desde adentro, en un estudio que les muestre realmente cómo trabajamos en la diaria con nuestros proyectos, cómo intercambiamos información con otros colaboradores, con otras disciplinas, cómo trabajamos internamente en el equipo. Nosotros tenemos colaboradores en distintas partes de Latinoamérica, cómo es trabajar de forma virtual con un equipo como si estuviéramos trabajando de forma presencial. Y la clave de esto son los procesos. Y eso es lo que le vamos a mostrar entonces a este equipo que vienen por una semana a meterse intensivamente en un proceso de implementación BIM profesional. Y de eso estuvimos hablando entonces con ellos, que ya estamos teniendo algunas instancias también de intercambio, sobre los motivos por los cuales es necesario implementar BIM de forma profesional mucho más allá de hacer una capacitación, como te comentaba. Aprender desde la práctica cosas que no se enseñan en la teoría, y te lo dice alguien que hizo un máster en gestión de proyectos con BIM, un máster súper completo, súper recomendable, pero que pasa en todas las capacitaciones, quedarse solamente en la teoría y qué pasa en la práctica, y yo lo quiero aplicar. ¿Y cómo lo aplico? Porque en realidad los estudios buscan profesionales que ya estén capacitados, en general. Nosotros hacemos una capacitación previa a quienes ingresan al estudio para que adquieran nuestra metodología, pero eso en general no pasa. Y obviamente BIM todavía es un proceso de transformación, de aprendizaje colectivo en la industria, entonces hay un camino todavía por desmenuzar en lo que tiene que ver con encontrar gente realmente capacitada y experimentada, que realmente acredite experiencia mucho más allá de un curso en un software. Entonces, uno de estos 9 motivos es aprender cómo funciona una BIM Manager Office, cómo intercambia entonces toda esta información en la parte interna del equipo, con otros actores involucrados, cómo desarrollamos nuestros proyectos, cómo documentamos, cómo comunicamos, cómo los analizamos, cómo armamos un BIM Execution Plan, cómo armamos los distintos documentos en torno a un proyecto BIM que son necesarios, cómo se administra y se gestiona un equipo BIM, como te decía, virtualmente a la distancia desde distintas partes del mundo. El motivo número 3, instrumentar herramientas digitales de comunicación, intercambio de información, monitoreo y seguimiento. Herramientas digitales que ayuden a crear estos procesos, en definitiva, que se necesitan para poder trabajar con un modelo BIM. Disminuir exponencialmente los tiempos de documentación. Y esto es vital. Como te decía, una vez que tenés estos procesos creados de documentación, donde ya tenés plantillas de trabajo con configuraciones ya hechas una vez y que puedes usar para todos los proyectos, después es mucho más fácil que los tiempos de desarrollo de proyectos justamente disminuyan, porque hay una serie de pasos que no tenés que repetir. Mejorar los procesos actuales de desarrollo de tus proyectos con BIM. Si ya estás trabajando con BIM, pero crees que tenés procesos todavía por mejorar, que no lográs esos resultados que estás esperando, trabajar entonces o hacer una implementación con quien ya tiene experiencia y ya está desarrollando proyectos es ir un paso adelante. Es ver cómo en la práctica se puede mejorar estos procesos, con qué desafíos nos estamos encontrando y cómo los resolvemos. Definir estrategias de trabajo en la documentación, ya sea en nuestros proyectos a la interna, pero también cuando tenemos otros clientes que ya tienen su forma de documentar y nos piden que nosotros integremos esos procesos para desarrollarle los proyectos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo integramos? Eso también es vital conocerlo desde la práctica. Gestionar el acceso a un modelo BIM con distintos participantes. ¿Cómo es el tema de la seguridad? ¿Quién tiene permiso? ¿A qué tipo de información? No toda la información es accesible por todas las partes. ¿Y a quién van dirigidas también las comunicaciones? No es necesario que todos accedan a toda la información. Cuando uno tiene claro qué rol cumple, qué información necesita y qué información necesita desarrollar, no nos mareamos encontrando información que no necesitamos y que nos puede distraer. Simplemente acceder a la información que necesitamos también por un tema de seguridad, ¿no? Y de acceso a permisos de al final quién hizo una modificación o una nueva revisión en un modelo que quizás no estaba pautada, no estaba planificada y que a veces es por error, ¿no?
o se eliminó un archivo que no se necesitaba. Ese tipo de procesos, ¿cómo se resuelven? Definir escenarios para el control de un modelo BIM. Cuando tenemos que controlar un modelo, nosotros, por ejemplo, chequeamos 2 veces. Cuando nos ingresa un modelo, qué tipo de modelo nos está ingresando, hacemos una auditoría y un informe completo para darle a ese cliente de qué es lo que nos está entregando, qué es lo que se podría mejorar mucho más allá de los requerimientos del proyecto que nos realizó y qué es lo que le vamos a entregar cuando terminamos nuestro trabajo, cómo entregamos ese modelo, y entonces nosotros ya tenemos una serie de pautas planteadas de cómo hay que entregar ese modelo y qué es lo que hay que realizar previamente para asegurarnos dentro de la máxima probabilidad posible que no existan errores, que no existan elementos duplicados, que no existan elementos fuera de nivel, que todos los archivos estén en su lugar y con la estructura de datos que nosotros manejamos. Por eso insisto en que si hiciste una formación en algún software, hiciste algún curso, pero te quedaste allí y crees que todavía podés mejorar tus procesos, que tenés más por aprender, estoy totalmente de acuerdo que estás en lo correcto. Creo que esto es una condición de todos los profesionales en la industria, el saber que esta transformación digital es paulatina, que lleva un tiempo y que necesitamos sí o sí un proceso de capacitación continua. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.